El Señor condujo a su pueblo seguro mientras el mar cubría a sus enemigos. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor esté con vosotros. Humildemente ante Dios amor, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restaurado tu alianza con los hombres, concédenos realizar en la vida cuanto celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron, eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás, y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia del sumo sacerdote. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido en nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No ha sido la salvación de ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por que debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Ese es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Ofrezca a los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicio de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salvas, a Dios y a los culpables, unión con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis lo suyo, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Ese es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Y en aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de recoger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Tenemos que, ya consecuencia de este milagro, de esta curación, de este paralítico desde nacimiento, curado por nuestro Señor Jesucristo, por la acción de Pedro y Juan: no tengo plata ni oro, de lo que tengo te doy, en nombre de Jesús Nazareno, ponte en pie y camina. Y la cosa va tomando un color cada vez más de polémica, porque se presentan los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, que son los que cortan el bacalao. Los que mandan son los saduceos. Fariseos es una parte realmente religiosa dentro de este judaísmo, hombres de virtud y de piedad, con el peligro de vivir de la ley y por tanto con el peligro del endurecimiento. Tienen una visión de fe mucho más profunda que los saduceos. Los saduceos son gente práctica dentro de la religión, pero que controla. Por esto los saduceos daban miedo como entidad.
O sea que llegar aquí delante estos pardillos, que estaban allí muertos de miedo, va a resultar de dónde sale a Pedro el poder hablar delante de los soldados del templo, los sacerdotes, los saduceos, con aquella libertad y con aquel fuego y con aquel espíritu. ¿De dónde? ¿De dónde se lo sacan esto? ¿De qué bolsillo? Unos hombres aterrorizados de que les pasara lo mismo que a su Señor. Y allí con toda libertad, a este Jesús que vosotros matasteis. Y no se está, como repito cada vez, no en la acusación burda, sino el anuncio de una palabra que supone la aceptación de este hecho. Para estar en este cuerpo que es la Iglesia, tú y yo tenemos que saber que hemos llevado al Señor a la cruz. Esto lo tienes que asumir, tú no eres inocente. Mi pecado me hace culpable y se me perdona por la misericordia del Señor Jesucristo. Y se me introduce en este cuerpo santo a través de una muerte y una vida, que es el bautismo. Pero aquí no se entra en lo angelical, porque no somos angelicales, ni poco, ni mucho, ni nada. Después podemos ser ángeles y santos en este nuevo espíritu. O sea que, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy? Pues que quede claro a todos vosotros y a todo Israel. Hay una contundencia en el hablar, claro. Y esto, claro, que falta de humildad, porque algunos la humildad es casi una tontuna. Una persona humilde es casi una persona tonta, sin personalidad. Y la humildad supone tener mucha personalidad en la verdad y en el conocimiento de que los primeros que saben que lo han clavado han sido ellos mismos. Pedro es el primero. Pedro lo ha negado, Pedro ha llorado y Pedro se ha acogido a la misericordia de Jesucristo y es un hombre nuevo. Por tanto, no va con el ejemplo por delante, con los prepotentes que van con el ejemplo por delante. Esto ya es otro aire. Aquí no hay un aire sino hay una parresía, esta palabra griega, que significa esta capacidad de valentía y de fortaleza. Es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos. Ya me contarás tú. Y se ha vuelto en la piedra angular. Y no hay salvación en ningún otro. Por si quedaba alguna duda posible, este es el lenguaje santo que tiene que tener siempre la Iglesia y estar ahí. Y en estos días tenemos como opcional, se ha leído esta preciosa secuencia de Pascua. Este Cordero sin pecado que a las ovejas salva, en que lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Precioso. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, en Galilea. En Galilea, ¿por qué? Geográficamente, porque es un lugar bonito que tiene allá el lago. ¿O no será que la Galilea significa cosas más radicales y más serias? La crisis, la situación de sufrimiento, el dolor. Venid a Galilea, allí le veréis. Ver a Jesucristo en los acontecimientos de dificultad. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Y aquí tenemos esta tercera aparición del Señor en el Evangelio de San Juan, con los peces grandes, los peces gordos, de aquí la expresión, los 153, que perdón, es un número irrisorio, 153 peces. Estas redes que se toman, ahí están a miles. Por tanto, estamos en un lenguaje. Poder contar 153 peces. Ya he dicho tantas veces la interpretación magnífica que da San Agustín de este número, que supone el número 17 de base, que dice San Agustín que es el número del cristiano,
porque es el que vive los 10 mandamientos en los 7 dones del Espíritu Santo. 10 más 7 son 17. Y luego cuando se suma el número 17 en sí mismo, desde el 1 hasta el 17, sale 153. Y en este 153, dice San Agustín, se está representando a todo lo celeste, todos los bienaventurados están representados en esta pesca en la cual dice echad las redes a la derecha, mientras que la pesca anterior echad las redes. Y fueron echadas indistintamente, hicieron falta 2 barcas y se rompían las redes. Y aquí, detalle este, que parece tonto, y aunque eran tantos no se rompió la red, porque allá no hay cismas, allá no hay discordia, allá hay comunión. Por tanto, en cambio, en la primera pesca se rompen las redes se rompían, porque hay la iglesia de aquí, la militante, donde sí existen los cismas y divisiones. En aquella no lo hay, todo es estable y fuerte y santo. Por tanto, hay un lenguaje de presentar como el Señor les da cuando no hay. Se hacía de día porque la pesca es nocturna, con teas. En las barcas se ponen las teas de fuego para que los peces vengan. Atraídos por la luz de las teas, o sea, no se va por la mañanita con la cañita a pescar. La pesca es nocturna. Y es esta la cuestión. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús les pregunta, ¿tenéis pescado? No. Echad las redes a la derecha. Venid vosotros, benditos de mi Padre, dice San Agustín, a heredar. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, etc. Derecha. Todo esto es San Agustín, que va explicando y va glosando. Él hacía 8 horas diarias de escrute de la palabra. O sea, su trabajo, además de toda la parte de predicación, de celebración, era escrutar la palabra. Y por esto San Agustín es tan rico en todas las interpretaciones, porque él está ahí horas y horas rezando y comparando textos y descubriendo realidades nuevas. Esto es escrutar, el escrute de la palabra, actualmente llamada como lección divina. Pues que el Señor nos conceda esto, la abundancia de su perdón, de su gracia y de estos peces, para que seamos un día peces gordos en el cielo. Hermanos, oremos a Dios que por Jesús, resurrección y vida, nos ha enriquecido con su triunfo sobre la muerte y el pecado. Pidámosle que bendiga nuestro mundo y que se manifieste a todos los hombres. A cada petición responderemos, Señor, bendice a tu pueblo. Por el Papa y los pastores de la Iglesia, para que la luz de Cristo resucitado los ilumine y en sus decisiones se manifieste la fuerza liberadora de Dios de la vida. Oremos al Señor. Señor, bendice a tu pueblo. Por quienes viven esclavos del pecado, por los que no tienen fe o viven como si no la tuvieran, para que renovados por el misterio pascuales encuentren en Cristo la senda de una vida nueva. Oremos al Señor. Señor, bendice a tu pueblo. Por todos los religiosos y los colaboradores en la misión de la Iglesia, por los que trabajan en tierras de misión, y por los que son perseguidos a causa de su fe, para que con una esperanza activa y un amor renovado den testimonio del triunfo de Jesús sobre la muerte y el pecado. Oremos al Señor. Por los pobres imaginados del tercer milenio, por los que son víctimas de la guerra y todo tipo de segregación, para que Jesús resucitado se manifieste y les conceda el don de esperar en su salvación eterna. Oremos al Señor. Por los que han renacido de la fe recibiendo el bautismo, para que proclamen en sus vidas los misterios de nuestra redención y sean testigos vivos del Evangelio. Oremos al Señor. Por todos nosotros, para que permanezcamos abiertos a la palabra de Dios,
Reconozcamos que solo Él nos salva y que la fuerza de la resurrección de Cristo nos da vida. Oremos al Señor. Señor, que eres sensible a todas nuestras necesidades y anhelos, escucha nuestras súplicas y haz que sepamos descubrir la presencia de tu Hijo Jesucristo en nuestra vida cotidiana, el que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación y en espíritu militante, santo en ánimo contrito, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Realiza, Señor, en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual, para que pasemos del apego a las cosas de la tierra al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Jesús dijo a sus discípulos: vamos a almorzar, y tomó el pan y se lo dio. Aleluya.
Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos y compasivo os defienda de toda asechanza del pecado, el que os ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unigénito, os colme con el premio de la inmortalidad, y quienes, terminados los días de la pasión del Señor, habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua, podáis llegar por su gracia con espíritu exultante a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Alleluia.